La gótica de mi clase y yo sobrevivimos a la universidad. Y sí, Taylor Swift sigue sonando, pero ahora somos tres. El primer beso que me dio Victoria Mendoza tuvo sabor a café barato de máquina, a lluvia ácida de la ciudad y a sangre metálica. Y aunque suene como el inicio de una novela barata de vampiros, fue el momento más jodidamente real de toda mi vida. Habían pasado exactamente 2 meses desde el incidente en la clase del profesor Benítez. 2 meses desde que publiqué mi pasado en el grupo de Facebook de la universidad y destruí mi propia invisibilidad para salvar a la chica de las botas de hierro. Las cosas en la facultad habían cambiado de una forma extraña. Ya no era el fantasma de la tercera fila. Ahora la gente me saludaba en los pasillos, algunos me pedían apuntes y Sofía, mi exnovia, cruzaba la calle cada vez que me veía venir para no tener que respirar el mismo aire que yo. Pero lo más importante era que Victoria y yo nos habíamos vuelto inseparables. No éramos novios oficiales. No había habido una declaración formal con flores ni citas de película. Simplemente, su pupitre se había fusionado con el mío. Compartíamos los audífonos gigantes en los recesos, ella escuchaba a My Chemical Romance y yo ponía el disco de Speak Now de Taylor Swift, en un intercambio silencioso de traumas. Comíamos sándwiches aplastados en las bancas de cemento y, poco a poco, fui descubriendo que detrás de esa armadura de maquillaje negro asfalto y ropa 3 tallas más grande, Victoria tenía un sentido del humor negrísimo y una inteligencia que me dejaba sin palabras. Pero el mundo real no es un salón de clases, y el monstruo que vivía en su casa no había desaparecido solo porque yo hubiera pagado su colegiatura. Fue un martes de finales de noviembre. Habíamos salido tarde de la biblioteca porque teníamos que entregar un ensayo sobre novela hispanoamericana. El cielo ya estaba negro y el aire cortaba la cara. Yo me ofrecía a acompañarla hasta la estación del metro San Rafael, la misma colonia donde ella vivía y donde yo había pasado los peores años de mi adolescencia. Victoria intentó negarse, argumentando que no quería que yo me acercara a su calle, pero no la dejé ganar. Caminamos juntos, rozando nuestros hombros por el frío. Estábamos a media cuadra de la entrada del metro cuando una camioneta vieja, sin luces y con el escape sonando como una ametralladora, se subió a la banqueta bloqueándonos el paso. Las puertas se abrieron de golpe. El olor a cerveza barata y a marihuana rancia nos golpeó antes de que bajaran. Eran 3 sujetos. El que iba manejando era Marcos Mendoza, el hermano de Victoria. Mi antiguo torturador. Marcos bajó tambaleándose ligeramente, pero con esa sonrisa torcida y cruel que me revolvía el estómago. Llevaba una llave de cruz de metal pesado en la mano derecha. Y miren nada más a quien tenemos aquí, dijo Marcos, arrastrando las palabras, escupiendo en el asfalto. La princesita gótica y su perrito faldero. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Ya te crees muy hombrecito porque andas pagando cuentas que no son tuyas? Sentí que el pulso me estallaba en los oídos. La vieja parálisis, ese terror frío que me congelaba las rodillas en la preparatoria, intentó apoderarse de mí. Pero entonces miré a Victoria. Ella había dado un paso al frente, cubriéndome con su cuerpo, con los puños apretados tan fuerte que los nudillos se le veían blancos bajo la luz ámbar de la calle. Lárgate, Marcos. Estás borracho, le siseó Victoria, con una voz que era puro veneno. Yo me largo cuando me dé la gana, fenómeno, escupió él, levantando la llave de cruz y apuntándome al pecho. Papá está furioso. Dice que el enanito este anduvo publicando pendejadas en internet sobre la familia. Que nos dejaste en ridículo. Así que me vas a dar la mochila, Lucas. A ver si sigues escribiendo tus diarios de marica cuando te rompa los dedos. Hace 2 años, yo le habría entregado la mochila azul. Me habría tirado al suelo y habría esperado a que terminara de patearme. Pero hace 2 años yo estaba solo. Di un paso al frente, apartando a Victoria con el brazo izquierdo. No pensé. Simplemente dejé que toda la rabia acumulada, que toda la bilis que me había tragado durante años, tomara el control. No te voy a dar nada, Marcos, dije. Mi voz sonó tan grave y firme que no la reconocí. Marcos soltó una carcajada seca, levantó la llave de cruz y se abalanzó sobre mí. No logré esquivarlo por completo. El metal pesado me golpeó el pómulo derecho con un crujido sordo. El dolor fue cegador, como un relámpago blanco detrás de mis ojos. Caí de rodillas sobre el concreto frío, sintiendo la sangre caliente escurriendo por mi mejilla hasta la boca. Marcos levantó la bota de casquillo para patearme las costillas, pero el golpe nunca llegó. Un grito desgarrador, animal y furioso rompió la noche. Victoria no corrió ni pidió ayuda. Se lanzó directamente contra la espalda de su hermano con la fuerza de un misil. Le enredó un brazo en el cuello y con la otra mano le clavó las llaves de su casa justo en la clavícula. Marcos aulló de dolor, soltando el tubo de metal y tropezando hacia atrás, golpeándose contra el cofre de la camioneta. Los otros 2 tipos, que hasta ese momento solo estaban mirando, dieron un paso al frente, pero el sonido de una sirena de patrulla dobló la esquina en ese instante preciso. Las luces rojas y azules rebotaron en los charcos de la calle. Estás muerta en esa casa, Victoria. Te voy a matar cuando entres por esa puerta. Gritó Marcos, agarrándose el cuello ensangrentado mientras sus amigos lo empujaban hacia la camioneta. Aceleraron quemando llanta justo cuando la patrulla se acercaba. Me quedé de rodillas en el suelo, escupiendo un hilo de sangre. Victoria se arrodilló frente a mí a la velocidad de la luz. Le temblaban las manos. Su delineado negro estaba corrido, mezclado con lágrimas de pura adrenalina. Me tomó el rostro con las 2 manos pálidas, manchándose de mi sangre. Lucas, mírame. Mírame, por favor. ¿Estás bien? Suplicaba, con la voz rota. La miré a esos ojos avellana, translúcidos y aterrorizados. Y de pronto, el dolor en mi cara desapareció. Me di cuenta de que no estaba asustado. Me habían golpeado, sí, pero yo no me había roto. Había defendido mi terreno.
Y ella me había defendido a mí. Estoy bien, murmuré, respirando agitado. Estoy bien, gótica. Ella soltó un sollozo que sonó como una risa ahogada. Y sin pensarlo, sin pedir permiso, se inclinó hacia adelante y me besó. Fue un choque torpe de narices y labios fríos. Sabía a óxido, a lágrimas y a una desesperación inmensa. Le pasé los brazos por la cintura, aferrándome a su suéter gigante, atrayéndola hacia mí en medio de la banqueta sucia, bajo la luz de la calle. Nos quedamos así hasta que la sirena de la patrulla se alejó. Cuando por fin nos separamos, con las frentes apoyadas la una contra la otra, el terror volvió a los ojos de Victoria. Miró hacia la calle Sullivan. No puedo volver ahí, susurró, con un hilo de voz. Marcos me lo advirtió. Si regreso hoy a esa casa, no amanezco. Me puse de pie lentamente, ignorando la punzada en el cráneo. Recogí mi mochila azul del suelo. La tomé de la mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Estaban helados. Entonces no vuelves, le dije, con una seguridad que me asustó a mí mismo. Te vienes conmigo. El viaje en metro hasta mi departamento fue un borrón. Victoria iba temblando, mirando fijamente la ventana oscura del vagón, aferrada a mi mano como si fuera lo único que la ataba a la gravedad. Llegamos a mi edificio pasada la medianoche. Subimos las escaleras en silencio. Cuando abrí la puerta con mi llave, la luz de la cocina estaba encendida. Mi madre estaba sentada en la mesa, leyendo un libro con sus anteojos de media luna. Al vernos entrar, se puso de pie de un salto. La imagen que dábamos debía ser terrorífica, yo con la mitad de la cara hinchada, el pómulo abierto y la camisa manchada de sangre, y Victoria a mi lado, pálida como un fantasma. Con el maquillaje escurrido y la mirada perdida. Dios santo, Lucas. Gritó mi madre, corriendo hacia nosotros con las manos en el rostro. ¿Qué pasó? ¿Quién les hizo esto? Estoy bien, mamá, fue un asalto, nada más. Me pegaron con un tubo, pero ya pasó, mentí rápido, porque si le decía que había sido Marcos Mendoza, llamaría a la policía y el infierno se desataría. Mamá, ella es Victoria. Es de mi clase. Mi madre se detuvo en seco. Miró a Victoria de arriba abajo. Mi mamá es una mujer tradicional, de esas que hornean pan los domingos y planchan las sábanas. Ver a una chica con botas de metal, medias de red rotas y ropa negra ensangrentada en su sala a medianoche debió ser un cortocircuito. Pero mi madre también sabía lo que era huir de un hombre violento. Ella conocía el olor del miedo. Sin hacer una sola pregunta más, mi madre caminó hacia Victoria, tomó sus manos heladas entre las suyas y le habló con una suavidad absoluta. Ven, hija. Siéntate aquí. Voy a traer alcohol, algodón y te voy a preparar un té caliente. ¿Estás a salvo aquí, sí? Estás a salvo. Victoria, la criatura de hielo, la dueña del cementerio victoriano, la chica que le había hecho frente a un delincuente con unas llaves, se derrumbó. Cayó de rodillas en el linóleo de nuestra cocina y empezó a llorar con unos sollozos tan profundos y rotos que me partieron el alma. Mi madre se sentó en el suelo con ella y la abrazó, meciéndola como si fuera una niña pequeña. Esa noche, Victoria durmió en mi cama y yo me quedé en el sofá de la sala. Pero antes de apagar la luz de mi cuarto, me paré en el umbral. Ella estaba tapada hasta el cuello con mis cobijas a cuadros. Me miró desde la almohada. Lucas, susurró. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mi ropa, mis cosas, mis libros. No tengo nada. Mañana no existe todavía, le respondí. Mañana ponemos a Taylor Swift, vemos cómo resolvemos el mundo y, si es necesario, te compro 1000 suéteres negros. Pero esta noche, duerme. Ese fue el giro que lo cambió todo. Pensé que la había salvado de su hermano, que había ganado la batalla. No tenía idea de que el verdadero conflicto apenas estaba por comenzar. Porque cuando te llevas a una prisionera de guerra, el bando contrario siempre busca venganza. Las primeras 3 semanas de Victoria viviendo en nuestro pequeño departamento fueron una clase magistral de adaptación forzada. Al día siguiente del ataque, faltamos a la universidad. Mi madre, con una eficiencia militar que no le veía desde antes de que mi padre nos abandonara, nos obligó a quedarnos en casa mientras ella salía. 2 horas después regresó con 3 bolsas de ropa básica del supermercado, cepillos de dientes y medicamentos para el dolor. Nunca le pregunté cómo lo pagó, supe que había vaciado el tarrito de monedas que guardaba para emergencias. Victoria intentó negarse a aceptar las cosas. Estaba paralizada por la culpa. Se sentaba en una esquina del sofá, abrazando sus rodillas, pidiendo perdón cada 5 minutos por ser una carga. Tuve que sentarme frente a ella, tomarle la cara y decirle, mirándola a los ojos, que ella había salvado mi vida primero 14 meses atrás en aquella azotea, y que este era mi turno. Poco a poco, la dinámica cambió. Victoria y mi madre desarrollaron una relación extrañísima y hermosa. Mi mamá le enseñó a tejer bufandas mientras veían telenovelas turcas en las tardes, y Victoria, para mi absoluta incredulidad, empezó a usar estambre de color negro y gris oscuro para tejerle fundas a los cojines de la sala. La gótica de mi clase ahora tejía. En la universidad, nos convertimos en una fortaleza de 2 personas. Benítez, el profesor, nos veía llegar juntos todos los días y nunca hizo un solo comentario, pero siempre nos dejaba un par de lecturas extra en el pupitre para que no perdieran el ritmo. Pero el fantasma de los Mendoza seguía respirándonos en la nuca. El primer golpe llegó a principios de diciembre. Victoria había intentado ir a su antigua casa acompañada de una patrulla de policía para sacar sus documentos oficiales, su acta de nacimiento, su certificado de preparatoria y su pasaporte. Cuando llegaron, sus padres le cerraron la puerta en la cara. Su madre le gritó desde la ventana que ella ya no era su hija, que había elegido a un mariquita de otra familia por encima de su propia sangre.
Y que Marcos había quemado todas sus cosas en un tambo de basura en el taller mecánico. Victoria regresó a mi casa ese día completamente vacía. No lloró. Entró a mi cuarto, se acostó en la cama, se puso los audífonos gigantes y reprodujo Long Live de Taylor Swift en bucle durante 6 horas. Yo me acosté a su lado, abrazándola por la espalda, sintiendo cómo temblaba. Sus padres la habían borrado del registro familiar. Legalmente, no tenía identidad para seguir inscribiéndose en la universidad. Tuvimos que mover cielo, mar y tierra. Gasté los 5,000 pesos que me quedaban de ahorros en abogados de oficio, trámites de reposición en el registro civil y copias certificadas. Fue un infierno burocrático, pero lo logramos. Victoria pudo mantener su matrícula. Pasaron los meses. Los meses se convirtieron en años. La vida universitaria siguió su curso. Nos volvimos esos novios insoportables que todos conocen en la facultad. La pareja dispareja. Ella mantenía su estilo oscuro, sus botas de plataforma y su delineado perfecto, y yo seguía siendo el chico de las camisas simples y la mochila azul. Estudiábamos juntos, trabajábamos a medio tiempo, ella en una librería de viejo, yo traduciendo textos en línea, y construimos un ecosistema donde estábamos a salvo. Pero las heridas profundas no sanan solo con amor. Dejan cicatrices que tiran cuando hace frío. Y mi frío interno tenía un nombre, el abandono de mi padre. Llegamos al último semestre de la carrera. Teníamos 22 años. La presión de la tesis, el cansancio acumulado y la ansiedad por el futuro nos tenían al límite. Victoria y yo rentamos un cuartito de azotea para nosotros solos, a unas cuadras del departamento de mi madre. Era diminuto, se goteaba cuando llovía, pero era nuestro. Una noche de abril, estábamos sentados en el suelo de linóleo, comiendo pizza fría sobre cajas de cartón. Victoria estaba revisando ofertas de empleo en su laptop. Hay una vacante en una editorial en el sur de la ciudad, dijo, mordiendo el borde de la pizza. Pagan decente. Si tú logras entrar como corrector de estilo en la revista que te gusta, podríamos buscar un departamento de verdad. Con 2 habitaciones. Digo, pensando a largo plazo. La frase largo plazo me golpeó el estómago como una piedra helada. Dejé la porción de pizza en la caja. Me limpié las manos. ¿2 habitaciones para qué, Vic? Pregunté, con la voz más tensa de lo que quería. Ella levantó la vista de la pantalla. Sus ojos avellana me estudiaron con esa precisión clínica que siempre me desnudaba. No sé, Lucas. Para tener un estudio. Oh, no sé. Para el futuro. Eventualmente la gente crece, ¿no? Forman cosas. Familias. Sentí que el aire me faltaba. La imagen de mi padre empacando su maleta en silencio, dejándonos a mi madre y a mí a la deriva, cruzó por mi mente a la velocidad de la luz. Yo había jurado que nunca iba a repetir ese patrón. Yo era un cobarde rehabilitado, pero en el fondo, siempre me sentí como un vaso roto pegado con cinta adhesiva. ¿Cómo iba yo a formar una familia? ¿Y si me rompía de nuevo? ¿Y si la decepcionaba? Nosotros apenas podemos mantenernos a flote, Victoria, solté, a la defensiva, levantándome del suelo. A duras penas comemos pizza de 100 pesos. ¿De qué familia hablas? Tu familia te destruyó. Mi papá me destruyó. Estamos genéticamente diseñados para arruinarle la vida a cualquiera que dependa de nosotros. Victoria cerró la laptop de golpe. El sonido resonó en el cuarto vacío. No te atrevas a compararme con mi hermano o con mis padres, Lucas. No te estoy comparando, alcé la voz, caminando por el cuarto sintiendo que las paredes se cerraban. Estoy siendo realista. Jugamos a la casita aquí arriba, pero la realidad es que somos 2 personas con traumas severos. No podemos traer problemas nuevos a una ecuación que apenas funciona. No puedo ser responsable de arruinar a alguien más. No voy a ser mi papá. Victoria se puso de pie. Llevaba una camiseta mía de color gris que le quedaba enorme. Caminó hacia mí, con una expresión de decepción tan profunda que me quemó la cara. Tu papá huyó porque era un egoísta, Lucas. Tú estás huyendo de un futuro imaginario porque sigues teniendo miedo de tu propia sombra. Pensé que el fantasma de la tercera fila ya se había muerto. Tomó su chaqueta de cuero negra de la silla. Me voy a dar una vuelta. No me esperes despierto. Salió del cuarto y cerró la puerta. Me quedé ahí, en medio de las cajas de cartón, sintiéndome como el pedazo de basura más grande del planeta. Estuvimos 3 días sin hablarnos. Dormíamos en la misma cama, dándonos la espalda. La tensión en el cuarto de azotea era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo sabía que tenía que pedir perdón, pero el terror me paralizaba las cuerdas vocales. Al 4.º día, que era jueves, llegué al cuarto de azotea por la tarde después del trabajo. La puerta estaba sin seguro. Entré y la vi. Victoria estaba sentada en el borde de nuestro colchón en el suelo. Estaba pálida, más pálida de lo normal, sin una sola gota de maquillaje. Sostenía algo pequeño de plástico blanco en las manos, dándole vueltas con los dedos temblorosos. Dejé la mochila azul en el suelo. El corazón se me aceleró de una manera brutal. Vic, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Pregunté, acercándome a ella con cuidado, como si me acercara a un animal asustado. Ella no me miró. Levantó la mano y me tendió el pedazo de plástico blanco. Lo tomé. Era una prueba de farmacia. Tenía 2 líneas rojas cruzando la pantalla digital. Positivo. El mundo entero dejó de girar. El ruido del tráfico de la calle desapareció. Me quedé mirando esas 2 líneas rojas sintiendo que el piso de linóleo desaparecía bajo mis pies. Tengo un retraso de 6 semanas, dijo Victoria, con una voz plana, robótica, desprovista de toda emoción. Fui a la clínica de la universidad hoy en la mañana.
Me hicieron una prueba de sangre. Está confirmado. No pude articular una sola palabra. Mi cerebro intentaba procesar la información. Bebé. Hijo. Familia. La misma conversación de hace 3 días, pero ahora materializada en un pedazo de plástico en mi mano. Victoria levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero su mandíbula estaba tensa y dura. Ya sé lo que me vas a decir, habló rápido, poniéndose a la defensiva. Sé que tienes miedo. Sé que crees que estamos arruinados y que somos un desastre. Así que te lo voy a poner muy fácil, Lucas. Yo voy a tener a este bebé. Yo sola. No te voy a obligar a ser el padre que te abandonó, ni te voy a amarrar a una familia que te aterra. Mañana mismo empaco mis cosas y me regreso con tu mamá hasta que junte dinero para irme. Se puso de pie, dispuesta a ir hacia el closet. Fue como si me hubieran inyectado adrenalina directa en el corazón. La sola imagen de verla empacar, de verla salir por esa puerta con mi hijo, destrozó el caparazón de miedo que me había paralizado toda la vida. Solté la prueba, me lancé hacia ella y la agarré por los hombros antes de que diera un paso más. No. Grité, con la voz quebrada. No te vas a ir a ningún lado, Victoria Mendoza. Ella se asustó por mi tono y trató de zafarse, llorando. Suéltame, Lucas. No necesito que te sacrifiques por lástima. No es lástima, carajo, es terror. Le confesé, soltando las lágrimas que llevaba guardando años. Tengo un miedo de mierda. Tengo terror de no ser suficiente, de no saber cómo hacerlo, de que un día me mires a mí y a ese bebé y te des cuenta de que yo no valgo la pena. Victoria dejó de forcejear. Me miró a los ojos, sorprendida por mi explosión. La abracé. La abracé con una fuerza desesperada, escondiendo mi cara en su cuello, sintiendo su olor a vainilla y cigarro frío. Pero te juro por mi vida, sollocé contra su cabello, que prefiero morirme de miedo todos los días a mi lado, que vivir un solo segundo respirando en un mundo donde tú no estés. Perdóname, Vic. Fui un estúpido. Fui un cobarde. Pero no me voy a ir. No voy a ser mi papá. Me quedo. Me quedo para siempre. Victoria se derrumbó contra mi pecho, enredando sus manos en mi camisa blanca, llorando a gritos en medio de nuestro cuarto de azotea barato. Nos dejamos caer de rodillas al suelo, abrazados, exactamente igual que aquella noche en que la salvé de Marcos. Pero esta vez, nos estábamos salvando de nosotros mismos. Vamos a hacer un desastre, sollozó Victoria, apretando mi espalda. Vamos a hacer el desastre más espectacular del mundo, le respondí, besándole la coronilla. Pero el destino, o el karma, o la simple y llana mala suerte, tiene un sentido del humor retorcido. Porque justo cuando crees que has ganado, los fantasmas del pasado siempre vienen a cobrar la factura final. Faltaban 2 semanas para nuestra graduación oficial de la universidad. Victoria ya tenía 4 meses de embarazo, una pancita pequeña y redonda que intentaba disimular bajo sus suéteres gigantes negros. Habíamos ahorrado cada centavo, trabajando turnos dobles, para poder pagar el paquete de titulación y las fotos. Todo parecía empezar a encajar. Hasta que una tarde, saliendo de la facultad, caminábamos por los jardines centrales tomados de la mano. Victoria estaba riéndose de algo que Julián había dicho en clase. De pronto, un hombre mayor, vestido con un traje viejo que le quedaba grande y un sombrero gastado, se interpuso en nuestro camino en medio del pasto. Victoria se detuvo en seco. Su sonrisa se borró de golpe. Sentí que su mano se ponía rígida como una piedra entre mis dedos. Era su padre. El señor Mendoza, el mismo hombre que le había robado sus ahorros, el mismo que le había cerrado la puerta en la cara años atrás, estaba ahí, de pie bajo el sol de la universidad. Se veía más viejo, más cansado, pero tenía la misma mirada astuta de un zorro acorralado. «Hola, Victoria», dijo el hombre, quitándose el sombrero y mostrándonos una sonrisa amarillenta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Victoria. Su voz no era la ronca y firme que usaba en clase, era el hilo de voz de una niña aterrorizada. «Vine a buscarte, mija», dijo el señor Mendoza, dando un paso hacia nosotros. Nos enteramos. Tu madre vio las fotos que publicaron los de tu escuela en ese grupo del internet. Están a punto de graduarse. Y, vimos que estás un poco más repuesta. Vas a tener familia. Me puse delante de Victoria por instinto, bloqueando la línea de visión del hombre. No se acerque, le advertí en tono bajo. No tiene nada que hacer aquí. El hombre me miró de arriba abajo con desprecio. Tú no te metas, muchacho. Estoy hablando con mi sangre. Volvió a mirar a Victoria por encima de mi hombro. Las cosas han estado difíciles, mija. Marcos. Marcos está adentro. Lo agarraron por un robo grande, le dieron 5 años. Tu madre está enferma. Necesitamos ayuda. Sé que vas a tener un buen trabajo ahora que sales de esta escuela. Es hora de que cumplas como hija. Tienes que regresar a la casa, o al menos pasarnos tu sueldo. Nosotros te criamos. Era un chantaje emocional asqueroso, calculado al milímetro. Sabían que estaba a punto de graduarse, sabían que iba a ser madre, y querían asegurar su jubilación a costa del futuro de nuestro bebé. Sentí que Victoria soltaba mi mano. El aire de la tarde se detuvo por completo. Mi primer instinto, el reflejo animal de alguien que ha pasado el último año intentando ser un escudo humano, fue agarrarla del brazo, tirar de ella hacia atrás y ponerme entre ella y su padre. Quería bloquearle la vista, quería absorber el golpe, pero no lo hice. Victoria dio un paso al frente, completamente sola. Ya no llevaba las pesadas botas de plataforma de hierro ni el delineado negro asfalto que usaba para asustar a los alumnos de primer ingreso.
Llevaba un vestido de maternidad de algodón oscuro y unos tenis planos desgastados, pero en ese momento, parada frente al hombre que le había arruinado la vida y le había robado el futuro. Parecía medir 3 metros de altura. No te atrevas a llamarme tu hija, dijo Victoria. Su voz no tembló. No hubo rabia descontrolada ni histeria. Fue un sonido seco, metálico y definitivo, como el cierre de la bóveda de un banco. El señor Mendoza frunció el ceño, apretando el ala de su sombrero viejo con unos dedos manchados de grasa y nicotina. No me hables en ese tono, mocosa malagradecida. Nosotros te dimos techo y comida cuando no eras absolutamente nadie. Es tu obligación ver por tu madre y por mí ahora que tu hermano Marcos está guardado. Somos tu familia, te guste o no. Victoria soltó una carcajada tan fría y carente de humor que hizo que un grupo de estudiantes de derecho que pasaba por el pasillo central se detuviera a mirar la escena. Mi familia está justo detrás de mí, le respondió ella, señalándome con un movimiento de cabeza sin apartar los ojos de su padre. Mi familia es el hombre que me dio de comer cuando ustedes me cerraron la puerta de la casa en la cara, y el bebé que llevo en el vientre. Ustedes son solo dos extraños que comparten mi tipo de sangre por un accidente biológico. A mi hermano lo encerraron porque es un delincuente, igual que tú, que me robaste mi dinero para pagar sus fianzas. No te debo absolutamente nada. Ni un centavo. Ni un minuto de mi tiempo. El señor Mendoza se puso rojo de furia, las venas del cuello se le marcaron como cables a punto de reventar. Dio un paso amenazador hacia ella, levantando la mano derecha. Mira, niñita estúpida, a mí no me vas a faltar al respeto enfrente de... No alcancé a moverme antes de que Victoria actuara. Metió la mano en el bolsillo de su suéter con una rapidez letal y sacó su teléfono celular, apuntando la cámara directamente a la cara de su padre. Da un solo paso más, lo retó Victoria, alzando la barbilla, con los ojos avellana encendidos en una furia luminosa. Atrévete a tocarme frente a 50 testigos en el campus central de la universidad. Atrévete, y te juro por lo más sagrado que hoy mismo voy a la fiscalía a levantar una orden de restricción por acoso e intento de agresión a una mujer embarazada. Los abogados de oficio que me consiguieron mis documentos de identidad estarán felices de meter a otro Mendoza a la misma celda donde se pudre tu hijo. El viejo se quedó congelado. La mano se le quedó suspendida en el aire, temblando. Miró el teléfono de Victoria, luego miró a los estudiantes que se habían detenido a observar la escena, algunos ya sacando sus propios celulares, y finalmente me miró a mí. La cobardía de los bravucones es universal y patética, solo atacan cuando saben que la víctima está aislada en la oscuridad. Al verse expuesto a plena luz del día, el señor Mendoza bajó la mano, escupió al pasto con asco y se dio la media vuelta. Murmurando maldiciones ininteligibles entre dientes mientras se alejaba arrastrando los pies hacia la salida norte de la facultad. Victoria se quedó parada en su lugar durante unos 10 segundos, con la respiración agitada, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Hasta que la figura encorvada de su padre desapareció detrás del edificio de ingeniería. Entonces, la adrenalina la abandonó de golpe y las rodillas le fallaron. La atrapé un milisegundo antes de que tocara el suelo. La rodeé con mis brazos, pegando su espalda a mi pecho, sosteniéndola con toda la fuerza que tenía en el cuerpo. Ella dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola en la curva de mi hombro, y soltó un suspiro tan largo y pesado que pareció expulsar 20 años de veneno acumulado en el fondo de sus pulmones. Se acabó, le susurré al oído, besándole la coronilla húmeda por el sudor frío. Te lo prometo, Vic. Nunca más van a volver a tocarte. Nunca más vas a tener que verlos. Esa noche, en nuestro pequeño cuarto de azotea, el silencio era ensordecedor. Victoria no quiso cenar. Se metió a la cama temprano, dándome la espalda, abrazando una almohada contra su vientre. Yo me quedé sentado en mi escritorio improvisado, mirando la pantalla de mi computadora. Sabía que la visita de su padre no era solo un mal rato, era una advertencia. El mundo real nos estaba respirando en la nuca. El semestre estaba por terminar, el bebé venía en camino, y nuestros ahorros eran una broma de mal gusto. Necesitaba dinero. Mucho más dinero del que ganaba haciendo traducciones técnicas. Esa misma madrugada, empecé a buscar trabajos de edición de video por internet. Durante años había aprendido a usar software de edición de forma autodidacta, cortando clips y haciendo montajes como un pasatiempo para escapar de mi propia cabeza. Encontré una agencia de marketing digital que buscaba a alguien para manejar el contenido masivo de una cuenta de TikTok. Pagaban por volumen de entrega. El trabajo era mecánico, absorbente y agotador, consistía en descargar cientos de videos de otras plataformas en alta definición, asegurarme de quitar marcas de agua, reeditar el material, ajustar el ritmo, poner subtítulos dinámicos y dejarlos listos para publicar. Acepté el trabajo de inmediato. Durante los siguientes 3 meses, mi vida se convirtió en un bucle infinito. Iba a las últimas clases de la carrera por la mañana, cuidaba de Victoria por la tarde, y pasaba las madrugadas enteras frente al monitor, con los ojos inyectados en sangre. Descargando y renderizando videos mientras la ciudad dormía. Lo único que me mantenía cuerdo era saber que cada clip exportado era una lata de fórmula láctea, un paquete de pañales o una consulta médica pagada. Además, hice un pequeño lujo que consideré una necesidad vital de supervivencia, pagué una suscripción premium mensual de Spotify. Victoria tenía ataques de ansiedad terribles por las noches a causa de las hormonas del embarazo y el estrés traumático de la visita de su padre. Lo único que lograba calmarla y hacerla dormir era ponerse sus enormes audífonos y escuchar la discografía completa de Taylor Swift. No podía permitir que un anuncio comercial estridente la despertara a las 3 de la mañana cuando por fin lograba conciliar el sueño. Así que ese pago mensual se volvió tan sagrado para mí como el recibo de la luz. Las cosas parecían estabilizarse, pero el destino tiene una forma muy sádica de poner a prueba a la gente que está intentando reconstruirse. Faltaban 3 semanas para nuestra graduación.
El vientre de Victoria ya era inmenso, hermoso y agotador para ella. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en la biblioteca de la universidad terminando los trámites de liberación de mi tesis cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un correo electrónico. La dirección del remitente era desconocida, pero el asunto del correo me paralizó el corazón. Felicidades por el bebé, Lucas. Abrí el mensaje con los dedos temblando. Era de mi padre. El hombre que había empacado sus maletas una mañana de domingo, que había vaciado la cuenta de ahorros de mi madre y que nos había dejado hundiéndonos en la miseria sin una sola nota de despedida, me estaba escribiendo. El texto era repugnantemente amigable. Decía que se había enterado por antiguos vecinos de la ciudad que yo estaba a punto de graduarme y que iba a ser papá. Decía que había cambiado, que la vida le había enseñado lecciones duras, que estaba viviendo en otra ciudad pero que quería viajar para asistir a mi graduación y conocer a la chica que me había salvado. Quería arreglar las cosas. Quería ser el abuelo que no pudo ser como padre. La pantalla del teléfono se borró de mi vista. Un ataque de pánico brutal, uno de esos monstruos de la preparatoria que pensé que ya había enterrado, me subió por la garganta. Salí corriendo de la biblioteca, empujando la puerta de cristal con violencia. Corrí hasta llegar a los baños del sótano de la Facultad de Ingeniería, me encerré en el último cubículo y vomité todo lo que había comido en el día. Me senté en el suelo de baldosas frías, abrazando mis rodillas, exactamente igual que aquella noche bajo la lluvia en la calle Velázquez. Mi peor pesadilla se estaba materializando. La sangre llama a la sangre. Victoria había tenido que enfrentarse a su padre, y ahora el universo me estaba exigiendo que me enfrentara al mío. El miedo me decía que le contestara el correo, que le dijera que sí, que le permitiera entrar de nuevo a mi vida solo para evitar el conflicto. Mi mente cobarde me susurraba que tal vez sí había cambiado, que un niño necesita a su abuelo, que yo no podía ser tan rencoroso. Pero luego pensé en Victoria. Pensé en la lección de absoluta dignidad que ella me había dado al rechazar a su propio padre chantajista. Saqué el teléfono. Leí el correo de nuevo. Era manipulación pura. Quería regresar justo ahora que yo estaba a punto de tener un título universitario, ahora que mi madre había sobrevivido a la depresión, ahora que yo había formado mi propio refugio. Quería sentarse a la mesa cuando el banquete ya estaba servido, sin haber ayudado a limpiar la cocina. Mis dedos volaron sobre el teclado del teléfono. No lo pensé 2 veces. No redacté un borrador. No te atrevas a aparecerte en mi graduación. No tienes un hijo y mi bebé no tiene un abuelo. Si te acercas a mi madre, a mi novia o a mí, te juro que la policía va a ser el menor de tus problemas. Vuelve a desaparecer. Le di a enviar. Bloqueé la dirección de correo. Bloqueé el dominio entero. Me levanté del suelo del baño, me lavé la cara con agua helada y me miré en el espejo. El chico invisible de los suéteres grises ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre cansado, con ojeras oscuras por editar videos de madrugada, pero con una mirada de acero. Había roto el último eslabón de la cadena que me ataba a mi trauma. Estaba libre. Cuando llegué al cuarto de azotea esa noche, Victoria estaba sentada en la cama, tejiendo algo pequeño con estambre gris. Me senté a su lado, le conté lo del correo y le mostré mi respuesta. Ella dejó el tejido a un lado, me rodeó el cuello con los brazos y me besó con una ternura que me hizo querer llorar. Esa noche entendimos que éramos huérfanos por elección, pero que juntos éramos una familia completa. No necesitábamos a nadie más. El día de la graduación amaneció radiante. Caminamos juntos por el pasillo del auditorio principal vestidos con togas negras prestadas y birretes que nos quedaban un poco grandes. Cuando el director de la facultad pronunció mi nombre, el profesor Benítez fue el encargado de entregarme el diploma. Me dio un apretón de manos tan fuerte que casi me rompe los nudillos y me dedicó una sonrisa diminuta, casi imperceptible, debajo de su bigote canoso. El mundo está lleno de ruido y furia, señor Lucas, me dijo Benítez en voz baja mientras me entregaba la carpeta de piel. Usted y la señorita Victoria demostraron que la mejor poesía a veces es simplemente saber quedarse de pie cuando todos esperan que te caigas. Felicidades. Cuando llamaron el nombre de Victoria, todo el grupo de la tercera fila estalló en aplausos y gritos. Mi madre estaba en primera fila, llorando a mares, grabando todo con su teléfono y gritándole a quien quisiera escucharla que esa era su niña, su hija hermosa. Victoria recogió su título con dificultad debido a su vientre gigante, se paró frente al micrófono del podio y, rompiendo todo el protocolo universitario, no dio un discurso académico. Simplemente me buscó entre la multitud de togas, se llevó 2 dedos a los labios pintados de un rojo oscuro y me lanzó un beso frente a 300 personas. Habíamos ganado. Habíamos sobrevivido a la preparatoria, a la universidad, a nuestros acosadores, a nuestras familias rotas y a nuestra propia mente. Pero la vida, en su infinita complejidad, siempre guarda una última carta bajo la manga para asegurarse de que estés realmente listo para la felicidad. El verdadero clímax de nuestra historia, la prueba de fuego para la que ningún diploma de letras te prepara, llegó a mediados de octubre. Faltaba menos de un mes para la fecha probable de parto. Era un martes por la madrugada. Llovía a cántaros sobre la ciudad. Yo estaba sentado frente a mi computadora, exportando un lote masivo de videos para la cuenta de TikTok de la agencia, cuando escuché un quejido ahogado. Un sonido gutural y antinatural proveniente del colchón a mis espaldas. Me giré en la silla de golpe. Victoria estaba sentada en el borde de la cama, sujetándose el vientre con ambas manos. Su rostro estaba blanco como la tiza, completamente desencajado. Respiraba de forma cortada, como si el aire en el cuarto se hubiera vuelto de cristal molido. Lucas, me dijo, apretando los dientes con tanta fuerza que escuché el rechinar de sus mandíbulas. Me duele. Me duele demasiado. Me acerqué a ella en un segundo. Al mirar el suelo, vi que un charco de líquido oscuro estaba manchando el linóleo bajo sus pies. No era solo agua de la fuente. Había sangre.
El terror absoluto, un terror primario y paralizante que empequeñecía cualquier cosa que hubiera sentido antes en mi vida, se apoderó de mí. Este no era un matón de escuela. No era un padre ausente. Era la biología amenazando con arrebatarme todo lo que me mantenía vivo. Agarré la vieja mochila de lona azul, que ahora estaba llena de pañales recién comprados, mamelucos diminutos y toallas húmedas en lugar de libretas tristes, le puse un abrigo grueso a Victoria encima del camisón. La cargué prácticamente en vilo por las escaleras del edificio y paré un taxi en medio del aguacero de la madrugada. El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Victoria gritaba de dolor en el asiento trasero, apretándome la mano izquierda hasta dejarme los dedos morados. Llegamos al área de urgencias de la maternidad pública a las 3:30 de la mañana. El lugar olía a desinfectante industrial, a cloro barato y a desesperación humana. En cuanto las enfermeras vieron el estado de Victoria y la sangre, la subieron a una camilla rodante y se la llevaron a toda velocidad por unas puertas dobles de metal, gritando códigos médicos que yo no entendía. Quise correr detrás de ella, pero un guardia de seguridad enorme me detuvo poniéndome una mano en el pecho. A mí me dejaron en una sala de espera pintada de un color verde agua deprimente, llena de sillas de plástico duro ancladas al suelo. Sin información. Sin respuestas. Solo con el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza y el eco de los gritos de Victoria repitiéndose en mi cerebro. Fueron las horas más largas, tortuosas y oscuras de mi existencia. Mi madre llegó a las 6 de la mañana en un taxi, corriendo con un paraguas roto y un termo de café en las manos. Al verme sentado en el suelo del pasillo, con la mirada perdida y las manos manchadas de sangre seca, soltó un sollozo y se sentó a mi lado en las baldosas frías, abrazándome sin hacer una sola pregunta. A las 9 de la mañana, un médico residente salió por las puertas de metal buscando a los familiares de Mendoza. Me puse de pie de un salto, sintiendo que me mareaba. El doctor tenía una expresión grave, la clase de mirada clínica que te hiela la sangre antes de que abran la boca. Tuvimos una complicación severa, me dijo el médico, hablando rápido y sin anestesia. La paciente desarrolló un cuadro agudo de preeclampsia severa. Su presión arterial se disparó a niveles críticos y hubo un desprendimiento prematuro de placenta. Tuvimos que meterla a quirófano para una cesárea de emergencia máxima. ¿Están bien?, logré articular, sintiendo que la garganta se me cerraba. ¿Mi novia y mi bebé están bien? El bebé ya nació. Es una niña, continuó el doctor, esquivando mi mirada. La pequeña tragó un poco de meconio por el estrés fetal, pero ya la tenemos estabilizada en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Es fuerte. El problema es la madre. Victoria tuvo una hemorragia masiva durante el procedimiento. Perdió muchísima sangre. La tenemos intubada en el área de choque y estamos haciéndole transfusiones en este momento. Las próximas 24 horas son críticas. El mundo entero dejó de girar. El piso del hospital desapareció bajo mis pies. La imagen de mi vida sin Victoria cruzó por mi mente como una película de terror. No podía ser. No después de todo lo que habíamos peleado. No después de habernos salvado mutuamente del puto infierno. Me alejé del doctor caminando hacia atrás, chocando contra la pared del pasillo. Me deslicé por la pintura verde hasta quedar sentado en cuclillas. Ahí, en ese rincón miserable del hospital público, recé. Yo no soy un hombre religioso, nunca lo fui, pero en ese momento le rogué a cualquier fuerza, a cualquier dios, a las leyes del universo y a las estrellas que me llevaran a mí. Que me quitaran a mí todo lo que tenía, que me devolvieran a la invisibilidad, que me regresaran a los pasillos donde me humillaban, pero que la dejaran a ella viva. La imaginé en esa cama de metal frío, sola, luchando contra su propio cuerpo. No sé cuántas horas pasaron. Mi madre me obligaba a tomar sorbos de agua que me sabían a ceniza. A las 7 de la tarde, cuando el sol ya se había ocultado y la lluvia había vuelto a comenzar en la ciudad, las puertas de metal se abrieron con lentitud. Salió una enfermera mayor, con el uniforme arrugado y la cara marcada por el cansancio de un turno interminable. Miró a los pocos familiares que quedábamos en la sala de espera. ¿Esposo de Victoria Mendoza?, preguntó. Levanté la mano, incapaz de emitir un sonido. La enfermera me dedicó una sonrisa minúscula y asintió con la cabeza. La hemorragia se detuvo hace 2 horas. Logramos estabilizar su presión. Ya despertó, la estubamos y está preguntando por un chico cobarde de suéter gris que le debe una botella de agua. Puedes pasar a verla a terapia intermedia 5 minutos. Lloré. Lloré como un niño chiquito, escondiendo la cara en el cuello de mi madre, temblando de un alivio tan intenso que dolía físicamente. Me pusieron una bata estéril de color azul de papel, un cubrebocas y unas botas desechables. Caminé por un pasillo interminable lleno de monitores pitando y aparatos médicos. Al fondo, en una cama rodeada de cables y bolsas de sangre, estaba ella. Victoria estaba más pálida que la nieve. No tenía maquillaje, su cabello oscuro estaba enmarañado sobre la almohada blanca y tenía los labios resecos. Pero cuando me vio entrar, sus ojos avellana, inmensos y translúcidos, se iluminaron. Me acerqué a la cama lentamente. Me arrodillé a su lado, apoyando la frente contra el colchón, sin atreverme a tocar los cables de sus brazos, y le besé la mano. No te deshiciste de mí tan fácil, Lucas, me susurró Victoria, con una voz tan débil que apenas la escuché, pero con esa misma ironía salvadora de siempre. Eres inmortal, gótica, le respondí, tragándome las lágrimas. Eres absolutamente indestructible. ¿Viste a nuestra hija?, preguntó, apretándome los dedos con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de volver de la muerte. Todavía no, le dije. Estaba esperándote a ti. Fuimos a verla juntos al día siguiente, cuando Victoria pudo sentarse en una silla de ruedas. A través del cristal de las incubadoras de la unidad de cuidados intensivos neonatals, vimos a nuestra pequeña. Estaba llena de cables y tubos, pero tenía una mata de cabello negro oscuro idéntico al de su madre.
La nombramos Clara, porque Victoria dijo que era el nombre más luminoso, limpio y brillante que podía imaginar para contrastar con toda la oscuridad de nuestros pasados y de los apellidos que cargábamos. Los siguientes años fueron una montaña rusa de agotamiento extremo, miedo a fallar, aprendizaje a base de golpes y madurez forzada. Nadie te explica lo duro que es criar a un hijo cuando no tienes referentes sanos en tu propio pasado. Hubo noches en las que Victoria lloraba de frustración porque sentía que no sabía ser una buena madre, atormentada por el fantasma de su propia mamá que nunca la quiso. Hubo días en los que yo me paralizaba por el estrés del trabajo y los gastos, aterrorizado de despertar un día y descubrir que me había convertido en el cobarde de mi padre. Pero cada vez que la oscuridad intentaba asomarse, nos mirábamos el uno al otro y nos anclábamos a la realidad. Curamos a nuestros propios niños interiores a través de Clara. Rompimos la maldición generacional a base de estar presentes, de no huir, de hablar las cosas de frente y de amar sin reservas. Logré conseguir un puesto de planta increíble en la agencia digital, dirigiendo a un equipo de editores y manejando campañas masivas. Lo que nos dio una estabilidad económica que jamás soñamos en nuestros años universitarios. Victoria, con su intelecto brutal y su ojo clínico para la literatura, escaló rápidamente en una editorial prestigiosa del sur de la ciudad hasta convertirse en editora en jefe. Ya no vivimos en un cuarto de azotea que se gotea con la lluvia. Rentamos un departamento de 2 habitaciones amplio y luminoso, con ventanas grandes y un balcón lleno de plantas donde mi madre viene a tomar café y tejer los domingos por la tarde. Y entonces llegó nuestro 4º aniversario oficial de supervivencia y amor. Para celebrar, no quisimos ir a un restaurante de lujo ni comprar cosas caras. Decidimos hacer lo que nos hace más felices en el mundo. Era un sábado por la tarde. Los 3 salimos a cenar a nuestro lugar favorito de comida rápida de toda la vida. Nos sentamos en una mesa de plástico y compartimos una enorme pizza de pepperoni rebosante de queso y una canasta gigante de pollo frito crujiente con papas, riéndonos a carcajadas mientras Clara, que ya tiene casi 4 años, se manchaba las mejillas de salsa de tomate y Victoria le limpiaba la cara con servilletas, con una paciencia infinita. Después de comer, fuimos a caminar a un parque inmenso que está en el centro de Lima. El sol estaba comenzando a bajar, creando ese tono dorado, cálido y melancólico que baña las cosas al final del día. Caminamos por los senderos empedrados hasta llegar a una explanada inmensa donde había una fuente monumental lanzando chorros de agua altísimos que brillaban con la luz de la tarde. Ahí estaba nuestra familia. Nuestra pequeña Clara, con sus ojos avellana enormes e inquisitivos, corría alrededor de la gran fuente riendo a gritos, esquivando las gotas de agua que el viento empujaba hacia nosotros. Llevaba puesto un suéter diminuto de color gris oscuro y unas botitas negras que Victoria le había comprado con orgullo. Victoria sacó su teléfono celular y le pidió a un transeúnte que nos tomara una foto frente a la fuente monumental. Nos abrazamos. Sonreímos a la cámara. Yo llevaba mi eterna camisa básica y Victoria, aunque ahora era una editora respetable, seguía usando su chaqueta de cuero negra y un delineado afilado. Abrazamos a nuestra hija en el centro, apretándola contra nosotros. La foto quedó espectacular. Era un testimonio gráfico, absoluto y rotundo de que la tristeza no es una condena a cadena perpetua. Mientras caminábamos de regreso al auto, con Clara ya profundamente dormida sobre mi hombro por el cansancio de jugar, Victoria sacó su teléfono de nuevo. Conectó el Bluetooth al estéreo del coche y abrió la aplicación de Spotify. No puso rock industrial. No puso metal. Sonaron 4 acordes limpios, cristalinos y perfectos de una guitarra acústica. Y luego, la voz melancólica y dulce de Taylor Swift empezó a cantar el primer verso de Enchanted. Miré a Victoria desde el asiento del conductor. Ella me devolvió la mirada con esa misma fijeza profunda, pesada y translúcida de aquel primer día en el salón de clases del profesor Benítez, pero esta vez no había ni un gramo de hostilidad, ni de miedo, ni de oscuridad en sus ojos. Había una paz absoluta. Una luz abrumadora. ¿Te acuerdas de lo que te dije la primera vez que expuse esta canción frente a toda la clase?, me preguntó Victoria en un susurro áspero y cálido, acariciando suavemente la rodilla de nuestra hija dormida en su silla de seguridad en el asiento trasero. Lo recuerdo perfectamente, le contesté, frenando suavemente en un semáforo en rojo y girando la cabeza para mirarla bajo la luz ámbar de la calle. Dijiste que el verdadero tema de la canción no era el romanticismo barato, sino la salvación. Que era decirle a alguien que sabías perfectamente que también era un fantasma atrapado ahí adentro. Victoria sonrió. Una sonrisa inmensa, cálida, real y completamente invencible. Bueno, señor fantasma de la tercera fila, me dijo, estirando el brazo y entrelazando sus dedos con los míos sobre la consola central del auto, apretando mi mano con fuerza. Misión cumplida. Ya no somos invisibles. Aceleré cuando la luz del semáforo cambió a verde, dejando definitivamente atrás los escombros de las familias que nos rompieron. Los pasillos de la preparatoria que nos humillaron y los fantasmas que intentaron convencernos de que no merecíamos estar vivos. Miré por el espejo retrovisor a mi hija respirando tranquilamente, sentí el calor de la mano de la mujer que amaba aferrada a la mía y escuché el estribillo de la canción inundando el espacio seguro de nuestro auto. La chica gótica de mi clase tenía toda la razón. Lo nuestro nunca fue una historia de amor convencional de película adolescente. Fue un rescate mutuo a mar abierto, en medio de la peor tormenta. Y al final de todo el dolor, las lágrimas y el miedo, resultó ser la obra maestra literaria más hermosa y perfecta que jamás pudimos haber escrito.